Ahí estamos. Hello, hola. Buenas tardes en Argentina, ¿no? Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, José? Entonces me tomó un poquito de tiempo porque me hice un café. Muy bien. Muy bien, coffee. With the experts. Muy Perfecto, a tono, chin chin. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bueno. Que es un gran privilegio porque si uno trabaja clínicamente en una vida clínica, quizás puede tocar las vidas de 1.000 personas, digamos. Cuando yo hago investigación y publico, yo afecto la vida de millones. Exactamente. Bueno, ese es el aporte que es multiplicador. Y has dejado una semilla que aquí tratamos de cultivarla y ha sido siempre muy fructífero el estar en contacto contigo, con tus investigaciones, justamente porque bajan a la gente. Hacemos clínica acá, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental. Todas mis investigaciones siempre fueron basadas en cuestiones clínicas. Bueno, bienvenidos a Un Café con Expertos en TDAH. Esta innovadora serie reúne a los principales referentes dentro del campo de la salud mental infantil en el mundo sobre TDAH y su evolución en la vida adulta. En el corazón de estos hay una pregunta profunda. Sabemos que las demandas de los servicios de salud mental están aumentando. Sabemos que este aumento nunca puede ser alcanzado solo por profesionales. Entonces, ¿cómo pensamos de manera diferente sobre la salud mental? ¿Qué podemos hacer diferente? Sean todos bienvenidos a disfrutar de esta experiencia colectiva sobre el TDAH a lo largo de la vida. Estaremos compartiendo 3 preguntas con nuestros invitados, quienes colaboran en nuestro propósito para que otros profesionales tengan la oportunidad de escuchar sus enriquecedoras experiencias. Bueno, nos presento, somos la licenciada Eleonora Justi, psicóloga clínica y terapeuta familiar, vicepresidente del capítulo de TDAH de la Asociación Argentina de Psiquiatras, profesora titular de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, profesora de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Terapias Cognitivas, y quien les habla, Norma Echavarría. Yo soy médica psiquiatra, presidenta del capítulo de TDA de la Asociación Argentina de Psiquiatras, International Fellow de APA, miembro de la Asociación Hispanoamericana de Psiquiatría y miembro de la Federación Mundial de TDAH. Y voy a pasar ahora a Eleonora, que va a presentar a nuestro invitado de hoy. Bueno, tengo el honor de presentarles al doctor José Biderman. Él es director de los programas de clínica e investigación en psicofarmacología pediátrica y TDAH en adultos en el Massachusetts General Hospital. Es director del programa de clínica e investigación Alan and Lorraine Bressler para los desórdenes del espectro autista, también en el mismo hospital, y el presidente honorífico de la Cátedra de Psicofarmacología Pediátrica del Mass General Hospital. Además, Biderman es profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Medicina de Harvard y es autor y coautor de más de 800 artículos científicos, 650 abstracts científicos y 70 capítulos de libros. Ha sido mentor a lo largo de toda su carrera de más de 15 jóvenes o más quizás investigadores en el área. El doctor Biderman está certificado por la Junta en Psiquiatría Infanto-Juvenil y Psiquiatría General. Y como dato de color, el doctor Biderman ha visitado la Argentina en 2 oportunidades por la gestión del doctor Claudio Michanie. Una fue en 1993 y en 1996 para hablar sobre el trastorno por déficit de atención, cuando aquí todavía era un área que no estaba del todo desarrollada. Ambos encuentros tuvieron un alto impacto en la comunidad médica de nuestro país por la gran contribución que sus investigaciones clínicas representaron. Fue además supervisor y el revisor principal del primer trabajo publicado sobre el déficit de atención y comorbilidades en la población clínica, publicado en la Revista Argentina de Pediatría por el doctor Claudio Michanie. Bueno, bienvenido, José. Un placer. Quiero hacer una clarificación. Yo por favor. Fui a la facultad me gradué de médico en Buenos Aires. Así es. Tu primer título universitario fue aquí en Buenos Aires. Gracias por recordarlo. De la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, que estoy muy orgulloso. Bueno, muy bueno el dato y bueno,
Para nosotros es un orgullo cuando leemos un paper, cuando te escuchamos en una conferencia, saber que sos un compatriota de esas personas que generan un cambio tan grande. Así que gracias por... Como investigador, psicólogo, médico, coach, docente, siendo uno de los principales referentes en este campo, ¿qué te ha llevado a trabajar con la población con TDAH y, en tu opinión, cómo marcó la diferencia tus intervenciones? Primero, cuando yo vine al Massachusetts General Hospital al principio de los años 1980, era muy claro que el grupo más grande de pacientes tenían TDA. Y cuando yo llegué, no había nadie para tratarlos. La idea era que era una enfermedad estúpida que quizás ni existe, que desaparece rápidamente. Es como la impresión era, es como el common cold, es como tener un resfrío. Entonces no hay nada a preocuparse. Para dar un punto de referencia, yo cuando yo terminé mi training hice mi training en psiquiatría infantil en el Hospital de Niños de Boston, que es el hospital más importante de niños en los Estados Unidos. Yo no mediqué a ningún niño en los 2 años de training. ¿Verdad? Era una referencia a la idea de usar medicaciones en niños. El énfasis era psicoanalítico. La acusación de la madre, como ustedes saben, lamentablemente sigue siendo un ejercicio muy común en la psiquiatría infantil. Tenemos historias muy tristes de Otto Kanner describiendo a los niños, a las madres de los niños autistas como madres refrigeradas, y a la idea de lo que se llama schizoprenogenic mother, la madre causa esquizofrenia. Qué locura, ¿no? Estamos ahora, conocemos que es una enfermedad genética. Entonces, obviamente, cuando yo tenía pacientes, yo diría el 70% de los niños referidos para mí tenían el TDA, y era también muy claro para mí que no todos respondían a la medicación tradicional, que son los estimulantes. Una de las primeras cosas que yo hice es investigar qué otra medicina puedo darles que no sean estimulantes. Y así empecé una serie de trabajos documentando que hay otras medicinas que tienen efectos farmacológicos en el sistema noradrenérgico que pueden tener eficacia en el tratamiento del TDA. Y ese trabajo, por 10 años, llevó al desarrollo de Strattera, que es una de las primera medicina alternativa no estimulante que se desarrolló para niños y para adultos. La segunda cosa que yo hice, cuando hablaba con los padres de estos niños, más o menos 50% me decían: doctor, usted sabe, cuando yo era pequeño, yo tenía los mismos problemas, siempre pensé que era estúpido, las maestras me dijeron que era un vago, que no va a hacer nada en mi vida, etcétera, etcétera. Entonces empecé a investigar la idea de que ADHD no termina en la niñez. Y empecé a hacer estudios documentando que los adultos tienen el TDA. Y usted, cuando me introdujo, dijo que su organización se ocupa de niños y de adultos. Imagínense qué revolucionaria la idea, que le dije antes, que la idea del field del TDA era que era una enfermedad idiótica que desaparece en la adolescencia, que no vale la pena tratarla, y ahora está reconocida en todo el mundo, Argentina, usted va a cualquier parte del mundo, y la idea de que los adultos tienen el TDA, que se puede tratar en los Estados Unidos y en todo el mundo, hay varias medicinas aprobadas para tratar a los adultos. Imagínense que el TDA afecta por lo menos 5% de los adultos en todo el mundo, y que les permite una calidad de vida, el tratamiento, el diagnóstico, que no hubieran tenido si el diagnóstico no fuera considerado. La tercera cosa que hice es empecé a hacer estudios familiares y estudios de seguimiento de los niños con el TDA, y documenté a través de 20 años que el TDA no desaparece en la adolescencia, que es una enfermedad persistente que llega a la vida adulta en 70% de los niños afectados. Y los estudios familiares sellaron o se plantaron las semillas
de los estudios genéticos. La familiaridad no quiere decir genética porque hay muchas cosas que run in families. Por ejemplo, ser vegetariano, religión. No, probablemente genético también, pero... ser de River también. Sí, ser de River, exactamente. Pero si hay familiaridad, empezamos a pensar que los genes están envueltos. Y yo hice los primeros estudios documentando que el TDA es una enfermedad genética. Imagínense qué importante, porque como le dije antes, la idea era que es una enfermedad idiótica. Yo documenté que es persistente, genética, que sigue en la vida adulta y que tiene la capacidad de destruir el futuro del niño afectado si no se diagnostica, no se trata. Qué importante esto, José. Importantísimo tenerte aquí y que compartas esto con nosotros, porque para aquellas personas que no conocen tu trabajo, nosotros hemos leído, y en el caso de Leonora te conocen hace mucho tiempo, me parece que es importantísimo que este mensaje sea replicado, ¿sí? Y esto que dices en todo el mundo, desgraciadamente Argentina tiene todavía y adolece esta información, es decir, tenemos un problema que es la pandemia de la ignorancia y queremos que eso cambie, ¿sí? Porque Sí, en Argentina tiene todavía, desgraciadamente, mucha influencia psicoanalítica. Así es. La contribución psicoanalítica probablemente en el momento que fue muy importante, pero en este momento enfatizar el pasado como por qué, lo que es Como causa. muy importante, yo pienso, para la gente que escucha, que psiquiatría infantil en particular, es una de las únicas profesiones que atenta explicar lo que yo llamo lo inexplicable. Si usted va al médico endocrinólogo con un niño que empezó a tener diabetes y le pregunta al doctor, ¿y por qué mi niño tiene diabetes? El doctor no le va a decir que le dio mucha torta de chocolate. Pero si un padre va con un niño con cualquier problema a un mental health, una persona que se ocupa de problemas mentales, muy probable que trate de explicar, yo sé por qué el niño tiene problemas, porque usted y su esposa, o usted y su marido están peleándose, ¿ok? Quizás sí, quizás no, ¿ok? Pero la idea de que se puede explicar cosas que son genéticas, que no hay explicación, que cuando mis pacientes me preguntan, cuando tienen un diagnóstico horrible, y me preguntan, primero me dicen, yo nunca tuve eso antes. Siempre les digo, mire, yo no estuve muerto antes tampoco. ¿Okay? Y después me preguntan, ¿y por qué? ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene un ataque al corazón? ¿Por qué uno desarrolla demencia? No hay por qué. Y esa es la filosofía, es decir, yo le digo a mis residentes, cuando alguien viene a la sala de emergencia con una pierna rota, no es tan importante preguntar si se cayó de un árbol o en el hielo. Hay que arreglar la pierna. ¿Okay? Después no puede preguntar si se cayó del árbol o en el hielo, o el marido o el amigo le pegó una patada. Pero el problema que tiene el médico enfrente de él no es entender, pero es tratar de buscar una solución. buscar una solución, ¿no? Bueno, es muy importante lo que nos decís y siempre buscamos que también liberar a los padres que ya de por sí sufren un montón con niños que no pueden explicarse esa conducta y si cargan con otro rol que son los responsables de no poner límites y eso genera más sufrimiento. Es un sufrimiento de vida. Yo le digo, yo estaba hablando ayer con un paciente, uno de mis primeros adultos con el TDA que yo estoy tratando por muchos años. Él se retiró ahora y él me trajo a su hijo que tiene un montón de problemas aparte del TDA. Y este señor que es muy inteligente, muy capaz, me dice todavía que está preocupadísimo, que él no hizo suficiente esfuerzo con su hijo. Yo le traté de decir que no hay ningún esfuerzo que él hubiera hecho que hubiera cambiado el curso de la historia clínica de su hijo. Pero el hecho de que si el niño tiene un resfrío y el madre inmediatamente dice, no le puse una gorra o qué sé yo, la culpa. Imagínense, va al pediatra y el pediatra le dice, eso es su culpa.
Yo le quiero decir otra historia más de esta cosa increíble en mi historia clínica. Cuando yo era residente en psiquiatría infantil en el hospital de niños, como le dije, no solamente que no mediqué, cuando un niño venía con cualquier problema, ¿okay? El tratamiento era siempre el mismo. Terapia psicoanalítica para el niño y terapia psicoanalítica para la mamá. No lo que se llama parental counseling, tratar de ayudar al padre, nada de eso. Terapia psicoanalítica para la mamá con la hipótesis de que la mamá tiene la culpa de cualquier cosa que le pasa al niño. ¿Okay? Bueno, tendremos que outgrow esos conceptos. Buscamos. Yo espero que estas cosas, el doctor Michani es uno de los primeros médicos psiquiatras que me encontré en Argentina que tenía una posición biológica. ¿Okay? Que bueno, pero me el cerebro es el órgano de la ideación de las mamás, ¿okay? Que se puede considerar tratamiento farmacológico, no necesariamente porque es una solución. En medicina, 99% de los tratamientos médicos no son curativos. Es management. No curamos la hipertensión. Manejo de la situación. Y más en estos casos que impacta en tantas situaciones de vida. Bueno, vamos a la segunda pregunta y como siempre decimos, podríamos charlar horas con los expertos que son un lujo para este espacio. Bueno, José, ¿qué has logrado al involucrarte activamente en este campo? Y es más una pregunta un poco personal. ¿Qué has logrado? Y si encontraste condicionamientos culturales, sociales, de género o de edad a lo largo de ese trayecto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí... yo le diría que el TDA afecta a todas las clases socioeconómicas y étnicas, todas, sin ninguna excepción. Lamentablemente, la gente que tiene más acceso al tratamiento y tiene más recursos económicos tiene más acceso al tratamiento médico. Por ejemplo, una de las desgracias en los Estados Unidos es el problema de que la población negra no tiene acceso a nada. Y hay una historia muy mala con abusar éticamente, hacer estudios científicos muy crueles con personas. Un estudio famoso en el sur de los Estados Unidos, es Tuskegee, que dejaron a gente negra que se enfermen con sífilis y no le dieron ningún tratamiento para estudiar lo que se llama el natural history of the disease. Eso creó una impresión. Es muy, muy difícil, por ejemplo, reclutar personas de minoridad en los Estados Unidos en research. O sea, el 90% más de los participantes en research son blancos. El problema de cómo yo me pasé muchos años tratando de estudiar el TDA en la población negra americana y documenté en una serie de trabajos que es la misma enfermedad, tiene la misma base genética, que tiene la misma respuesta al tratamiento. Y hay un artículo que se publicó en las últimas semanas documentando que en la población negra de los Estados Unidos el TDA es probablemente más prevalente, pero menos tratado. ¿Entiendes? Exacto. Es mayor la inequidad que hay en recibir el tratamiento, ¿no? O sea, yo pienso en otras culturas, por ejemplo, en la cultura latina, que es muy heterogénea, by the way. La gente de Guatemala, Honduras, no es lo mismo. Puerto Rico tienen cosas totalmente locas con el asunto de medicina y curanderos y ataques, qué sé yo. Es muy, muy difícil, pero yo le puedo decir, no hay ningún motivo que ellos no tengan el mismo problema que todos los demás y que tengan la misma respuesta al tratamiento. En las poblaciones de origen asiático hay unos prejuicios extraordinarios con enfermedades mentales de toda clase. O sea que probablemente la gente va a ser heroics para no tratar. Muy frecuentemente yo tengo personas adultas jóvenes de origen asiático, Vietnam, China, que los padres nunca trataron o estaban de acuerdo en tratamiento y ellos como adultos vienen solos para tratar de recibir ayuda para el TDA, por ejemplo.
José, a propósito de esto que es súper interesante, es un tema que nos inquieta muchísimo. Tú sabes que en la Argentina hay un excedente de pobreza y cada vez más debido a la pandemia y también probablemente por desmanejos anteriores al COVID-19. ¿Hay estudios o se sabe en población de extrema pobreza sobre el TDA en algún otro país, si no es en Estados Yo Unidos? pienso que recuerde que todas las cosas que pasan no son de casualidad, ¿ok? O sea, hay una relación entre la habilidad de ganar plata y su educación, por ejemplo, ¿ok? No es un accidente. Si alguien no está totalmente no educado, y es muy común en personas con el TDA, no tiene futuro. Va a estar en pobreza y no sale nunca de la pobreza porque se casa con otra persona que no tiene educación y tiene hijos que no van a tener educación. Y no hay, por ejemplo, el TDA no tiene ningún problema de fertilidad, que, porque la esquizofrenia, el autismo no tienen fertilidad, pero no el TDA. Entonces, eso, por Eso supuesto, genera. no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de en general. O sea que hay algún motivo, por ejemplo, cuando hacemos análisis perdón, con El código postal. usamos el código postal. Donde alguien vive está relacionado con lo que dónde puede vivir, las escuelas, la educación. ¿Eh? O sea, eso es un proxy para clase social. O sea que lo que pasa, yo soy un gran advocate, abogado, creo que es la palabra, Sí, sí, está. de que Sí. tratar de identificar el niño, pero en los Estados Unidos todos van a la escuela es obligatoria, malas o buenas, la escuela se ocupa, la escuela le da comida a los niños que no tienen comida. Una de las desgracias de esta época de pandemia, que los niños no tienen nada que comer. En muchas comunidades la gente hacía un trabajo voluntario para tratar de mandar comida, porque la escuela es el breakfast y lunch, ¿ok? Entonces Así es. las comidas del día. Eh, yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En comunidades pobres muy hispanas en Boston, hay una comunidad que se llama Chelsea Rivier, está al lado de Boston. Eh, cuando examinamos el porcentaje de los niños que no terminan el high school, es como 60%. No sé si usted sabe las estadísticas. Si alguien no termina el high school, no tiene futuro. El riesgo de longevidad, la vida va a ser más corta, la gente no va a tener que comer, no va a tener trabajo, ¿ok? No va a Pocos ganar nada de recursos plata. para acceder a salud en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Pocos recursos. Yo escribí un paper diciendo que el TDA es potente predictor de dropping out of high school, no sé cómo se dice. Sí, abandono escolar. Sí, sí. Abandono escolar. Pero contrariamente es tan potente como la inteligencia. Pero yo no sé ningún mecanismo que pueda aumentar la inteligencia, pero yo sé algunos mecanismos que puedo diagnosticar y tratar el TDA y quizás dar la posibilidad a un niño que está en pobreza, que los padres no están educados, de tener un futuro. Hay un documentario muy interesante sobre Lincoln, que es una figura gigante en la política americana. Y él, que llegó a ser un presidente, no solo el presidente, pero llegó a ser un presidente de extraordinaria importancia en los Estados Unidos, él salió de una familia que todos eran illiterates, analfabetos, ¿okay? Y él estaba fascinado con leer y estudiar, y el padre estaba opuesto metódicamente a que él lea, estudie, cosas así, ¿no? O sea que la posibilidad de este niño que vivió en pobreza horrible, que nadie estaba educado al lado de él, hubiera muerto en la pobreza horrible sin educación, fue algo que él Qué hizo increíble. Qué solo. bueno saber esos ejemplos porque eso es el tema que buscamos también nosotros, no que nos cerremos y digamos no se puede hacer nada. Por lo pronto la educación es una llave para La tener un futuro educación mejor. es el equalizer. No sé si hay Costco en Argentina. Yo siempre, ¿sabe lo que es Costco? Costco es una, una idea increíble desde el punto de vista de comercio, que ellos venden barato en cantidades grandes. En vez de, si usted quiere Un pack.
Como un supermercado mayorista. Sí, sí, mayorista. Entonces, Tengo uno, ahí, sí. ahí están todos, los ricos, los pobres, todos. Sí. O sea, Tienen buen precio educación, Sería un Costco. la educación es el equalizer. La Muy educación bueno. es el Muy único. Buenísimo, buenísimo para tener presentes, es muy, muy bueno como visual. Bueno, la tercera pregunta, José, ¿en qué paso del camino a través del camino del TDAH diría que se encuentra hoy y cómo imagina que será el campo del TDAH en el futuro, ¿no? Bueno, mire, el hecho que usted está hablando conmigo en Argentina, el canal Bastión Psicoanalítico, es un ejemplo de cómo las cosas han cambiado. Cuando yo empecé, no había ningún estudio científico del TDA, quizás había 10 papers por año. Si usted va a la literatura y mira cuántos papers se publicaron en el año pasado en el TDA, 20.000, ¿ok? Es masivo en todo el mundo. O sea, lo que tenemos hoy en día, la investigación, el interés, la organización que yo fundé hace 10 años, APSART, que Michani estaba hablando, la idea de que hay una organización dedicada al TDA es extraordinaria. Esa es una organización para profesionales, diferente que el chat, es una organización para el público. Si usted hace una curva de los estudios científicos, usted va a ver un crecimiento exponencial en la cantidad de literatura científica en el tema. Y hoy en día tenemos trabajos de neuroimaging que probablemente Javier Castellano les habló. Muy claro que el cerebro está comprometido y estamos tratando en ese momento, la idea es tratar de ver si podemos hacer neuroimaging como diagnóstico. No tenemos todavía eso. Pues yo pienso con la evolución del software en los estudios de neuroimagen, y los avances en lo que se llama Artificial Intelligence, vamos a poder atraer a la clínica los estudios en el futuro no muy lejano. ¿Cuál es la situación que si alguien tiene un cuadro clínico súper claro, no necesita ningún neuroimaging? El problema es un niño de 4 años que tiene algunos síntomas, lo que yo llamo emergent disorders. En ese momento los padres, ¿usted sabe cuál es la distancia en los Estados Unidos entre el comienzo del TDA y el comienzo del tratamiento? 7, 8 años. Había un estudio, claro. Imagínense. Que los padres pasan deambulando. Sí, no quiero medicarlo, los boys are boys. Imagínense si eso sería pero José... ¿Cómo se dice cavity? Una caries. Imagínese si usted tiene una carie en su hijo de 4 años y no va al dentista por 8 años. No va a tener dientes, ¿no es cierto? Qué buen ejemplo, José. ¿Por qué algo tan simple cuesta tanto entender? Yo me quedaba pensando, José, cuando te escuchaba tus explicaciones y ejemplos, si la ciencia es tan contundente, no sé si tendrás alguna hipótesis al respecto, ¿no? Es tan contundente en este sentido. ¿Qué pasará con los políticos, con los que nos gobiernan, que no escuchan a la ciencia para generar políticas públicas? Fíjese, tiene que ir muy lejos. Fíjese lo que pasa en Brasil con un idiota como Bolsonaro, por ejemplo, ¿no? Que no importa nada que la gente se muere. La ciencia, que un idiota como el presidente Trump, que dice todos son tonterías, estupideces. El problema más serio que el TDA tiene es que la mayoría de la gente, particularmente los adultos, parecen normales. Porque si usted está sentado enfrente de un esquizofrénico, medio desnudo, sucio, hablando con voces. Es más fácil ver. Muy claro que el paciente, que la persona está loca, ¿no? Si alguien está enfrente de una persona autista que se está haciendo self-stimulation, rocking, se pega la cabeza y no sabe hablar, claramente el niño no está bien, ¿cierto? Pero cuando yo me siento enfrente de un adulto con el TDA, que es uno de los doctores del hospital, por ejemplo. Aquí, José. Yo acá. Yo también tengo TDA.
yo siento, o sea, la persona es el problema más serio porque hoy en día, por eso yo estaba hablando de los estudios diagnósticos, si hay algún test que podemos hacer. Los test de medicina es para soporte diagnosis, ¿no? Claro. Cuando no hay claridad, si yo tengo, no estoy claro si es neumonía o no neumonía, alguien está tosiendo, qué sé yo, entonces el estudio radiológico puede ayudarnos. Pero la persona que aparece normal y que le va mal, que pierde el trabajo, que está divorciado, que no tiene ninguna posibilidad de avanzar en lo que está haciendo, la gente no le cree. Y las medicinas que usamos son medicinas controladas, narcóticos. Entonces eso crea un prejuicio muy serio que hay gente que no puede aceptar la idea de que la mejor manera de evitar el tratamiento es evitar el diagnóstico. Entonces es mejor decir que no tiene nada, que es un vago, incompetente. Exacto. ¿Para qué hay que José, tratar? ¿cuántas verdades de tantos años, no solamente de investigador y de clínica, escuchados contigo? Es un placer. Te quisiéramos dar una oportunidad para que nos digas cuál sería tu take home message, tu mensaje que podríamos plasmar, ¿no? Como, a ver, esto sintéticamente, ¿qué nos dirías respecto de todo esto del TDA? Bueno, yo pienso que una de las grandes satisfacciones que yo tengo clínicamente, yo, yo veo miles de pacientes, ¿ok? Yo no estoy sentado en un laboratorio leyendo papers, ¿ok? Eh, lo que yo puedo hacer en cambiar la vida a los pacientes que tienen la buena suerte de responder al tratamiento, por supuesto, es tan extraordinaria, que es una de las pocas enfermedades en medicina que tenemos tanta influencia en la vida de la persona. O sea, la persona que no puede trabajar, la persona que no pudo completar su educación universitaria, la persona que lo echan de un trabajo a otro, ¿okay? La persona que el partner, la esposa, el marido, dice que es inaguantable. Porque cuando el tratamiento pega, porque yo cuando trato a mis pacientes, yo pongo mucho énfasis en el tratamiento across the day. Hay una impresión que ese tratamiento es como un Tylenol para prestar atención. Yo siempre le digo a los pacientes que yo no conozco mucha gente que cuando necesita usar anteojos se los sacan el weekend, ¿no? Exacto. En psiquiatría infantil, muy común que se no necesita en el weekend porque no va a la escuela. ¿Usted sabe lo que las consecuencias en el weekend es la oportunidad Social. del niño de desarrollar amigos, de tener una vida buena con la familia en vez de estar totalmente enloquecido con su tarea? O sea, yo pienso que el mensaje más importante es lo que traté de decirle, que es una enfermedad biológica, genética, que se puede tratar, es una de las enfermedades más tratables, hacer el diagnóstico en gente que se Lo más temprano posible, dirías lo más vos. temprano posible, pero nunca es tarde. ¿Okay? Claro, claro. La idea de que, por ejemplo, cuando hicimos nuestros primeros trabajos del TDA en adultos, yo decidí en la edad, Ponerle un tope. poner un tope a la edad máxima de 55 años, totalmente arbitrario, pero yo estaba un poco preocupado que me van a acusar que estoy confundiendo TDA con Alzheimer. mild cognitive decline, ¿okay? Claro. The beginning of dementia. Entonces yo lo dije 55 años. Y esa se convirtió en algo bíblico. Todos los estudios que se hicieron en adultos con el TDA eran 55 años. O sea, lo que pasa es que la gente trabaja hoy en día hasta los 80 años. Claro. ¿Okay? Entonces no tenemos una base científica cómo tratar a las personas que son más de 50 años. Entonces yo pienso que hay una población muy grande que sigue trabajando, que viene a la clínica a la edad de 50 años porque no pueden hacer lo que les gustaría hacer. Y muy poca gente las trata o los ayuda. Qué bueno, qué José. interesante, ¿no? Qué interesante. Qué bueno, José. Bueno, espectacular haber estado contigo. Más que agradecidas ambas y en nombre de todos los profesionales, porque sabemos lo importante que es el poder enviar un mensaje que tenga esta envergadura con profesionales como eres tú. Te recontra agradecemos. Vamos a esperar el momento de tenerte en Argentina. Un placer. Ojalá. Y me alegra mucho. Yo tengo muchas esperanzas que
la transformación. El hecho que me invitan a mí, ¿no? Un famoso psicoanalista, es porque hay un pensamiento de que esto no es un problema psicológico. Hay consecuencias psicológicas cuando alguien no va Exacto, bien. eso es Pero no algo es- tan claro, tan claro. Hay consecuencias psicológicas, Y emocionales. y sí, hay consecuencias económicas, de salud general, hay un montón, pero por supuesto tenemos que basarnos en la evidencia de la ciencia. Pero muchas gracias, Un José, un placer, placer, Un que placer, como sea con mucha siempre. siempre, suerte. siempre tu generosidad. Gracias, de Muchas, verdad. muchas gracias y un Un cariño abrazo. enorme. Gracias, Cuídate. gracias. Placer. Chao.